mi colega era equívoco, era errado, me habló de un compromiso hemodinámico y no lo tenía. Me dijo que venía entubado y ventilado, y al advertirlo se había desconectado. Entonces pensé, grave estará, pero nada mengua en su suerte que puedan recorrer y llegar hasta el Banco de Seguros del Estado. También yo tengo la responsabilidad de cuidar los intereses de la sociedad a la que pertenezco, de la sociedad médica. A diferencia de otros países, en el caso de que alguien se inclinara por omisión de asistencia, en nuestro país tenemos un valor que es la solidaridad, que ha sido un valor que yo diría nació con la formación misma de la nación. Esa solidaridad no se conjugó esa noche. La doctora decía, el paciente se me muere y yo me voy. Al invocar el principio de confianza, se desvanece la responsabilidad médica, permanece incólume para quien lo rechaza sin examinarlo. Así el doctor Rodríguez hoy hablaba del cirujano o del anestesista. Sí, por supuesto que el trabajo, la división de tareas o en equipo supone responsabilidades individuales, pero siempre hay un responsable, siempre está a la cabeza del ángulo. En definitiva, si yo soy el jefe del equipo y el anestesista se retira del lugar, yo puedo confiar en que está aplicando la dosis correcta. Pero si yo aumento, como en este caso el médico que sin revisar rechaza porque no es socio al paciente, supone que estoy creando una fuente independiente de peligro, aumentando el riesgo permitido. Por eso hablaba que es un escándalo para la razón. Entonces, ya no estoy evitando, sino creando un nuevo riesgo. Ese riesgo que le imponía a un médico subordinado desafiar a su jerarca, y al jerarca proteger los intereses de la institución, y a los tres tutelar una vida que estaba inexorablemente perdiéndose. La médico ascendió nuevamente con la camilla, regresó a su set inmóvil, como fue calificado por el médico condenado, y comenzó como Sísifo, que había sido condenado por los dioses a llevar la piedra hasta la cúspide de la montaña por la noche para que cayera durante el día, y así otra vez volver a comenzar hasta la eternidad, de nosocomio en nosocomio, hasta que finalmente llegó al puerto que tendría que haber ido primero, ya con el paciente sin expectativa, y finalmente murió. Amparo en el que también pretendió escudársela con solvencia la defensa, es decir, era inevitable la muerte, de manera que no era eficaz el nexo de causalidad, y usted debe excluir el homicidio culposo. Por eso digo, ustedes debatirán si estamos ante un homicidio culposo, ante una omisión de asistencia, o ante simplemente la transgresión de un deber ético, que es ese el último extremo que quería tocar, no porque yo pueda pararme en punta de pie a hablar de esos extremos, no tengo yo autoridad moral para eso, pero sí para reflexionar como integrante de esta sociedad que se nos viene menguando. Estoy hablando de profesionales de alta formación, estoy hablando de hace mucho más de una década. Quiere decir que hace mucho tiempo que nos venimos deteriorando en cuanto a valores. Y alguna vez Alex Pons, en su obra Uruguay, provincia o nación, decía que cuando un pueblo pierde sus valores, es lógico que busque ese equilibrio perdido en el delirio del fútbol, en el vértigo de la timba,
en la agresividad de la patota, en el reproche del tango, y espere a un pequeño Mesías en cada jugada de quiniela. Cuando eso nos ocurre, cuando perdemos de vista los valores principales que nos han distinguido como nación, entramos en un fracaso, en una derrota inexorable y dolorosa, que fue lo que sentimos todos. Y yo lo dije esa noche, comenté, luego de ver al médico que seguramente se iba tambaleando en cuanto a su suerte laboral y a su suerte en su carrera docente. En definitiva tuvo que carearse con quien era su jerarca en todos los planos. Y comenté, qué derrota. Pero alguien más sabio que yo me dijo, con médicos como los dos que tuvieron que enfrentar el drama, no son derrotas, son victorias luchando por nacer. Muchas gracias.